vamos a hablar de la luxación de la articulación del hombro. La articulación del hombro es la parte de nuestro cuerpo que une el tronco con la extremidad superior. Definimos una luxación cuando perdemos el contacto entre las dos superficies que la forman, en este caso la cabeza del húmero y la glenoides, que es parte de la escápula. En el fútbol, la luxación de hombro sobre todo se produce mediante mecanismos traumáticos, ya sea por una caída o por un traumatismo. Hay que diferenciar las luxaciones en los jugadores de campo y en los porteros, ya que el pronóstico y la reincorporación serán diferentes. ¿Qué hacemos cuando hay un primer episodio en una luxación de hombro? Normalmente lo que se hace es una inmovilización durante unas 3 semanas y a posteriori se hace un proceso de recuperación y readaptación que puede oscilar aproximadamente entre 2 y 3 meses en un jugador de campo, llegando hasta los 4 o 5 meses si es un portero. El problema no surge en la primera luxación, sino cuando se produce la segunda y a partir de la segunda luxación. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir de la segunda luxación la probabilidad de que se reluxe este hombro supera el 90%. En este caso aconsejamos que el tratamiento a partir de del segundo episodio de luxación sea la cirugía. Actualmente podemos hacer una reconstrucción quirúrgica vía artroscópica de todas las lesiones que se han producido en la luxación y esto es lo que realizamos. Una vez realizada la cirugía artroscópica, el tiempo de recuperación consistirá en 4 semanas de un inmovilizador. Posteriormente pasaremos a realizar unos ejercicios de movilización que se añadirán con activaciones y pasaremos a la última fase, que es la readaptación. Aquí existe la gran diferencia entre los jugadores de campo y los porteros. Un jugador de campo, la readaptación oscilará entre el segundo y el tercer mes, pudiendo competir si hay un buen tono muscular y hay una buena fuerza aproximadamente sobre el tercer mes, mientras que en el portero, debido a las caídas consecutivas y el trabajo que tiene que realizar en la portería, no le dejaremos realizar un trabajo de campo aproximadamente hasta el cuarto o quinto mes, oscilando su reincorporación hasta el sexto mes.